en este computer. Saco mi video. Profe, tengo una consulta antes que empieces. Tu consulta va a ser respondida. ¿Por qué? Porque voy a hacer el mismo ejercicio. ¿Está bien? ¿O es sobre otra cosa? No sé de qué me habla, profe. ¿Querés preguntarme sobre los dos ejercicios? Sí, iba a ser nomás sobre la desviación media esa. Sí, Pero no vamos a importa hacer si... ahora. Vamos a hacer ahora. Ah, ok. Sí, Ok. no te preocupes. Vamos a hacer los dos ejercicios que les dejé sin problemas porque a veces en tiempo real es diferente a cuando está así en asincrónica. Entonces, vamos a hacer para no tener dudas en este ejercicio. Vamos a hacer los dos que les dejé como tareas. Obviamente, he visto que algunos ya subieron. Perfecto, felicidades. Los otros tienen tiempo hoy para subir. Esto no les voy a pasar hasta que me suban todo y después les voy a colocar seguramente mañana. ¿Por qué? Porque si no, si les subo ahora ya todo hecho, entonces me van a subir lo mismo y no me interesa eso. Entonces, ya están avisados. Bueno, ven mi Excel, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Chicos, ¿está? ¿Se ve? Bueno, perfecto. Ok, entonces vamos a hacer medidas de centralización y medidas de variación. Las medidas de centralización son la media, la mediana y la moda. La media es lo que nosotros comúnmente le llamamos promedio. Entonces, la media es el promedio. Después, la mediana viene a darme el 50% de los datos derecha e izquierda. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo acá, por ejemplo, en este ejemplo de 18 a 47 y yo quiero determinar la mediana, entonces me va a buscar el valor central entre 18 y 47 y se posiciona entonces en el medio mismo de los intervalos sería en este caso. Porque fíjense que acá yo tengo 5 intervalos. Entonces, ¿en dónde está la mitad? Y la mitad está en el tercer intervalo. Entonces deja 2 hacia la izquierda y deja 2 hacia la derecha. Entonces, teóricamente, nosotros tenemos que encontrar que la mediana se posiciona entre 30 y 35. ¿Por qué? Porque ahí tengo el 50% de los datos. Y vamos a ver después que es así. La mediana entonces es el valor central en el conjunto de datos. El conjunto de datos aquí, si teníamos dispersos, así como la primera vez que hicimos tabla de distribución de frecuencias, entonces íbamos a tener, por ejemplo, 18, 19, 19, 19, 15 veces los números que están entre estos dos primeros. Entonces la mediana viene a ser el valor central o es el medio mismo si yo llevo esto, por ejemplo, sobre una recta numérica. Y la moda viene a ser aquel intervalo donde está la mayor frecuencia absoluta. Esta F que tenemos acá es nuestra frecuencia absoluta. Entonces yo busco en el grupo, por decirlo, o en este conjunto, ¿dónde está el mayor? Y el mayor encuentro que está aquí, es 25. Entonces mi moda tiene que estar entre 30 y 35. Si yo encuentro, por ejemplo, vamos a suponer acá tengo 35, entonces mi moda va a estar en este intervalo. ¿Por qué? Porque el mayor número se concentra o está aquí en el cuarto intervalo. Si tengo, por ejemplo, por decirle acá tengo 45, entonces mi moda va a estar aquí. ¿Por qué? Porque el mayor número está posicionado en este segundo intervalo. Entonces la moda viene a ser aquel número que se repite mayor cantidad de veces en el conjunto de datos. Entonces, a esto se le dicen medidas de tendencia central. Cuando nosotros hacemos una tabla de esta forma en donde tenemos intervalos o tenemos clases y tenemos una frecuencia absoluta, decimos que es una de datos agrupados. ¿Por qué datos agrupados? Porque no tenemos dispersos así como habíamos visto en los primeros ejercicios. Entonces, lo que estamos haciendo es agrupar los números. Agrupar significa de 18 a 23, de 24 a 29 y así sucesivamente. Entonces, a esto se le dicen datos agrupados. Cuando yo tengo un tamaño de muestra mayor a 20 o mayor a 25 en algunos casos, ya tendría que utilizar una tabla de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 25 o más,
de tamaño de muestra, que en este caso en vez de 80 tenemos 25, entonces a partir de ahí ya no puedo trabajar con datos en forma, digamos, independiente. Yo no puedo estar haciendo, por ejemplo, vamos a suponer que no teníamos esto. Entonces yo tendría que hacer 18, 19, 20, 21, 22. Y acá tengo que poner mi frecuencia. Entonces tengo que decir, por ejemplo, F18 tengo 2 veces, 19 tengo 3 veces, 20 tengo 7 veces, 21 tengo 8 veces y el otro tengo 9 veces. Y, por ejemplo, esto se extiende y se va hasta, no sé, 45. Y acá tengo montones de números que si yo sumo me tiene que dar 20 observaciones, por decir. Entonces, eso no me genera ningún tipo de información interesante. Por eso es que nosotros agrupamos los números de la forma como vemos aquí en este caso. Entonces, a partir de 20 para arriba, cuando tengo mi tamaño de la muestra, ya usamos este procedimiento. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, tengo, no sé, por decir, ustedes son 96. Entonces, si estábamos los 96 en una clase, ¿qué iba a pasar? Yo les iba a decir, por ejemplo, bueno, voy a seleccionar 10, les voy a decir. Entonces, esos 10 que yo selecciono, voy a tener que hacer en forma individual. No voy a poder agrupar porque tengo solamente 10 números. Pero esos 10 números o esas 10 observaciones no me dan ningún tipo de información interesante. Por eso es que ya se odia trabajar con muestras menores a 20, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no voy a saber nada. En todo caso, si estoy haciendo un trabajo así muy delicado, muy así de envergadura muy sofisticada, entonces un tamaño de 15, un tamaño de 10 no me genera absolutamente nada. Bueno, entonces vamos a buscar nuestra media, nuestro promedio. Pues vamos a hablar de los otros 4 que tenemos aquí. La media me dice, esta es su formulita. Ustedes tienen en el material, en la parte teórica, en la unidad 3, la media, cómo se determina, y también en el material, en la última página, tienen un formulario. Ahí también tienen todas las fórmulas. Entonces tienen que mirar y tienen que conocer su material de consulta que siempre en el primer día habíamos presentado. Bueno, para la media me dice que yo necesito calcular esto. Me dice X raya es la nomenclatura para la media, esta X raya que tengo acá. Y me dice sumatoria. Esta M al revés significa sumatoria. De F por X me dice. Acá no tengo nada, entonces me está diciendo que es por. Si yo no le pongo nada, yo ya estoy en un curso avanzado, entonces ya entiendo que me está queriendo decir Fx. Me está diciendo F por X. ¿Qué viene a ser la F? Nuestra F es la frecuencia absoluta, que es lo que ya nos da la tabla. La X es nuestra marca de clase, que ya hicimos la vez pasada para construir histogramas. Y la N es nuestro tamaño de la muestra. Entonces necesitamos un cálculo auxiliar de F por X. Y eso es lo que voy a hacer primero acá. La F ya tenemos. ¿Por qué? Porque traemos de la tabla original. De 18 a 23, de 24 a 29, de 30 a tanto. Tengo que poner en 2 celdas diferentes porque voy a hacerle cálculos o voy a calcular uno de los números que está dentro del intervalo. Por eso es que tengo que poner en 2 celdas diferentes o en 2 filas diferentes o columnas también puede ser. Bueno, entonces la marca de clase tenemos aquí, tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque yo necesito F por X y la sumatoria, lo que me da acá como total, la F ya tengo. Lo que necesito es la X mayúscula. ¿Qué es la X mayúscula? Es la marca de clase. ¿Qué es la X raya? Es el promedio o la media. Si tiene esa barrita encima, entonces me está diciendo que es media. En este caso no tiene eso, entonces es una marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el valor central de cada intervalo. O sea, entre 18 y 23, ¿cuál es el número que está en el medio entre los dos? Me está diciendo ahí. Entonces ya habíamos calculado nosotros la vez pasada en distribución de frecuencias y su fórmula me dice que es igual a, abrimos paréntesis, 18 más 23, cerramos paréntesis porque me tiene que sumar y después dividir entre 2. Así. Ahí está. Entonces me da 20,5. Con un decimal pueden trabajar acá sin problema. O con 2 decimales, no importa tampoco. Ahí está. Arrastramos y ya me da completamente. ¿Qué me está diciendo ese? Que entre 18 y 23 el valor central es 20,5. Entre 24 y 29 el valor central es 26,5. Y ahí tenemos entonces nuestra marca de clase.
¿Qué hacemos ahora? El siguiente paso, entonces, es multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces voy a tener, es igual a 15 por 20,5. Enter. Y arrastramos. Arrastramos. ¿Y qué es lo que yo necesito para mi media? Si me fijo acá me dice sumatoria de f por x. Entonces voy a sumar, acá ya tengo f por x. Entonces voy a sumar aquí. Pongo autosuma o hago con la mano, como quieran. Y ahí tengo 2450. Entonces es la sumatoria de f por x. Y ahora ya puedo determinar la media. Algo antes de tener la media. Cuando yo miro la tabla, más o menos también ya puedo saber en dónde cae esa media. ¿Y cómo yo sé eso? Cuando mi valor máximo en la frecuencia absoluta se posiciona en el medio mismo en la tabla. Si se fijan acá, 25 es el valor máximo. Y hacia abajo tengo 20 y 15. Y hacia arriba tengo 15 y 5. Este es hacia abajo en relación a las edades y esto es hacia arriba en relación a las edades. La posición que tiene en la pantalla sí es arriba y abajo. Por eso yo digo abajo, porque en relación a las edades estos son valores extremos que están hacia la izquierda. Bueno, entonces, más o menos yo ya tengo una idea en dónde está la media. ¿Por qué? Porque está allá donde tengo el valor máximo y está en el centro ese valor. Entonces, tendría que darme entre 30 y 35, me está diciendo aquí. Entonces, si hago esta observación empírica, le decimos, cuando solamente miro y supongo, pero después yo voy a asegurar cuando ya voy a calcular mi indicador de la media. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice sumatoria de f por x. Entonces voy a poner, es igual, ya tengo la sumatoria de f por x dividido, n me dice. ¿Y dónde está la n? Y la n es mi tamaño de la muestra, que es este 80. Enter. Y ahí tengo entonces la media, que yo sabía que la media tendría que darme entre 30 y 35. ¿Dónde está 30,6? 30,6 está entre 30 y 35. ¿Qué significa este 31 que me da casi redondeo? Yo estoy trabajando con edades, entonces me está diciendo que el valor central o el valor promedio del conjunto de datos que implican variable edad, entonces está en 31 años, por decirlo. Ese es el valor entonces, promedio es el promedio de las edades que tengo acá. Ahora, ¿para qué me sirve ese promedio? Y me sirve justamente para realizar análisis. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros indicadores que nos permitan de alguna forma posicionarnos en cualquier parte y poder ya obtener cualquier número de la tabla. Porque se acuerdan cuando estábamos en distribución de frecuencias y nos decía, por ejemplo, qué valores están en 50% o algo por el estilo, teníamos que hacerlo todavía en forma así aproximada. En este caso, yo ya puedo hacer el cálculo sin ningún tipo de problema y ya en forma puntual. Entonces tengo la media, 30,6. ¿Qué hago? Ya tengo la frecuencia absoluta, calculo la marca de clase, que es la marca de clase, es el valor promedio de cada intervalo. Hacemos eso y después el siguiente paso es multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. Multiplicamos, arrastramos, necesito la sumatoria, porque la fórmula me dice la sumatoria del producto de f por x dividido la n. Y tengo 30,6. Ahí ya tienen ustedes el primer, no sé, 2 puntos que va a ser en el examen. El examen yo les voy a pedir, por ejemplo, haya la media y les pongo la tablita. Entonces directamente ustedes hacen eso. Les digo, por ejemplo, haya la mediana, entonces directamente trabajan solo con esto. Si ustedes ven y que va a ocurrir eso, en un temario, por ejemplo, les va a pedir solamente uno, no les puedo pedir media y mediana al mismo tiempo. Entonces tienen que mirar hasta dónde tienen que construir su tabla. No hace falta que ustedes hagan toda esta tabla para determinar algo que ya puedo tener en el primer paso, por decirlo. Tienen que ir mirando qué es lo que necesita y a partir de ahí construyen la tabla de la forma como necesitan. Bueno, ya está entonces mi media. Mi promedio entonces está entre 30 y 35 y me da aproximadamente 31 años. Es el valor central entre 18 y 47. Ahora, yo quiero saber en dónde está la edad que es en verdad el valor central y que me deje 50 hacia la derecha y 50 hacia la izquierda. Y para eso vamos a recurrir a lo que es nuestra mediana. Y la mediana tengo acá. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula de la mediana me dice así. Me dice
Mediana es igual a límite real inferior más n sobre 2 menos FAA, frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, dividido FM. ¿Qué es la FM? Frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Qué es la C? Es nuestra amplitud. Entonces, si voy a describir qué significa cada una de ellas, entonces esto ya trabajamos nosotros la vez pasada. Límite real inferior. ¿Qué significa n sobre 2? Es dividir el tamaño de la muestra. Yo tengo una FAA, entonces, ¿qué significa esto? Frecuencia absoluta, no, frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Y vamos a ver después qué significa esto. Después tengo también FM, este significa frecuencia absoluta de la clase mediana. Y tengo también la C, que ya trabajamos varias veces, y que es la amplitud o tamaño del intervalo. Amplitud del intervalo. Bueno, esto necesito determinar para la mediana. Ahora, ¿dónde yo sé o cómo yo sé en dónde cae la mediana? Y tengo que hacer un cálculo auxiliar previo. Y el cálculo auxiliar previo es esto que tenemos aquí. Por eso le pongo en rojo para que se acuerden, porque a veces ustedes, ¿qué hacen? A veces ustedes, como ya tienen la media, entonces le ensoquetan también que su mediana está ahí. No necesariamente va a ocurrir eso siempre. Por eso es que tienen que buscar cada indicador en forma independiente. No le hagan caso porque ya hicimos uno y vamos a esperar que caigan lo mismo. Puede caer en lo mismo, pero a veces puede que no. Entonces, con más razón, tengo que entrenarme a hacer siempre que sean independientes. Independiente en el sentido de que puede caer en otro intervalo. Bueno, necesito entonces hacer un cálculo auxiliar previo antes de ir a hacer mi mediana. Y me dice mi cálculo auxiliar n sobre 2. Entonces voy a calcular, es igual a mi n es 80 dividido 2. Y ahí tengo 40 me da. ¿Qué significa ese 40? Significa que acumula un total de 40 y que en esa acumulación de 40, que es la mitad de 80, está la mediana. Y entonces vamos a acumular. Nosotros ya sabemos acumular. Es igual a el mismo número. Es igual a el número que acabamos de copiar más la siguiente. Así. Arrastramos y me tiene que dar 80. Arrastramos de la última celda. Y ahí me da 80. Y acá es en donde voy a buscar en dónde cae este 40. Entonces voy a decir 15. No. ¿Por qué? Porque yo necesito 40 y solo tengo 15. 35, no. ¿Por qué? Porque yo quiero 40 y solamente tengo 35. Y la siguiente es 60. Y ese sí va a ser porque paso. Tiene que pasar, pero no puede faltar. Entonces, este es el intervalo que voy a considerar o que voy a decir en dónde está la mediana. Y a esta clase es lo que le llamamos clase mediana. Clase mediana, sí, clase mediana. La clase mediana es la clase donde cae la mediana. Como yo sé en dónde cae, hago este cálculo auxiliar, acumulo mi frecuencia y hago la comparación de en dónde está ese 40. Busco 15 no, 35 no, 60 sí. ¿Pasó? Entonces, ahí está mi clase mediana. Y ahí es en donde yo voy a empezar a trabajar entonces con la fórmula que me dice. Porque si ustedes se fijan en la fórmula me dice límite real inferior y yo tengo acá 5 límites reales inferiores potenciales. Pero como yo ya sé en dónde está la mediana, entonces trabajamos solamente con este intervalo. Y puedo poner como un cálculo auxiliar aquí para que pueda después usar en la fórmula. Entonces voy a decir, límite real inferior, ¿cuánto va a ser? Y va a ser este 30 menos 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque mis valores son enteros. Entonces, habíamos visto límite real, cómo se calcula. Por eso es que hacemos menos 0,5. Después, n sobre 2. ¿Cuánto vale n? N vale 80. Dividido 2, 40. Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana me indicaba esa frecuencia FAA, que les puse ahí escrito. Entonces atiendan, frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Esta es mi clase mediana. ¿Cuál es mi anterior? Mi anterior es 35. Entonces le pongo un color para identificar
¿De dónde extraje? Porque acá voy a poner 35. Entonces, ¿qué es FAA? Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Esta es mi clase mediana, esta es la frecuencia acumulada y la anterior es 35. Ahora, FM, frecuencia absoluta de la clase mediana. Entonces yo me voy, frecuencia absoluta de la clase mediana, y ahí veo entonces que es 25. Tienen que seguir lo que les está diciendo. Por algo les está diciendo de esa forma. Entonces tienen que ver y colocarse en la celda en donde corresponde, por decir. Entonces aquí va a ser 25. Frecuencia absoluta de la clase, frecuencia absoluta de la clase mediana. Después la C, que es nuestra amplitud, ¿cómo obtenemos? Haciendo la diferencia de cualquier intervalo con cualquier límite. En este caso yo siempre les muestro para que tomen de estos dos primeros. Entonces va a ser 24 menos 18. Ahí está. 6. ¿Está lloviendo o qué es ese ruido tan fuerte afuera? Llueve, ¿verdad? ¿Sí? Fernando, no, bro. ¿No? Fernando de la Mora. Bueno, ahí tenemos entonces para nuestro cálculo auxiliar de la mediana. Fíjense bien, por favor. Límite real inferior, este menos 0,5. N sobre 2, la mitad de mi muestra. Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, esta es mi frecuencia de la clase mediana, esta es mi frecuencia acumulada anterior a ella, es 35. FM, frecuencia absoluta de la clase mediana, es 25. La C es nuestra amplitud o tamaño, entonces hacemos 24 menos 18, o 29 menos 23, o 47 menos 41. De cualquier lado les tiene que dar el mismo resultado. Entonces, en este caso, yo siempre tomo los dos primeros para no marearnos con estas cuestiones. Y ahí es en donde vamos a empezar entonces a mirar nuestra fórmula. Y fíjense bien cómo vamos a, un ratito voy a sacar esto de aquí, ocultar, y para que ahí pueda ver cómo voy a cargar. Entonces, fíjense, acá ya tengo lo que necesito, aunque ahí no se ve tan bien porque se me fue todo encima esto. Bueno, ahí se ve. Me dice, es igual. Atiendan. Límite real inferior, cargo límite real inferior de aquí. Más. Abro paréntesis para hacer lo que tengo en el numerador. Me dice n menos 2, n sobre 2. ¿Dónde tengo n sobre 2? Aquí. Menos. Frecuencia acumulada anterior es esto. Cierro paréntesis. Dividido. Frecuencia absoluta de la clase mediana. Esta es mi frecuencia absoluta de la clase mediana. Cierro paréntesis, abro paréntesis, afuera. ¿Por qué eso? Porque el paréntesis que hice primero es para la diferencia y el siguiente es para el cociente. Ahí tengo. Después, ¿por cuánto me dice? Por C. Entonces aquí voy a poner por y la C que tengo acá. Si se dan cuenta, en la mediana, el límite real es un número y todo esto que está en el paréntesis es un número. Entonces, para que Excel me reconozca que es solamente un número, todo este proceso o todo este cálculo, cierro paréntesis y abro paréntesis delante del signo más. Entonces, el primer paréntesis es la diferencia. El segundo paréntesis es para hacer esto que tengo en el paréntesis original. Por C, que está en 0,16, entonces, ¿qué hago? Multiplico y le pongo un paréntesis afuera para indicar de que todo este es un número. Puede ser que ya me dé sin problemas sin hacer este último paréntesis, pero 16. Traten ustedes de hacer de esta forma. Y ahí entonces, Enter, y ahí fíjense, 30.7. ¿Dónde tenía o cuánto tenía que ser mediana? La mediana tenía que caer entre 30 y 35. ¿Por qué? Porque esa es nuestra clase mediana. Entonces tiene que coincidir ese número en el intervalo que yo consideré en el cálculo. Y ahí está la mediana. Así calculamos la mediana. Ven que es fácil, o sea, parece muy complicado, pero tienen que replicar. Por eso era mi idea, es que les levanté la vez pasada, repliquen, hagan lo mismo que está acá, porque si ustedes están mirando acá 2 horas, ni si estamos 5 horas van a poder hacer si no están haciendo su cálculo también conmigo.
Es complicado hacer en tiempo real porque ustedes tienen que mirar la pantalla y necesitan también la pantalla para que puedan hacer el cálculo. Por eso es medio complicadito. Ahora, si tienen la grabación, ustedes pueden achicar la pantalla, miran ahí, van haciendo. Inclusive es más práctico por el lado de que ustedes pueden pausar y van haciendo así sin problemas. Bueno, así estoy haciendo yo que estoy también estudiando ahora cuando no entiendo cómo se hace. Bueno, ahora, la moda. La moda, entonces, yo puedo calcular directamente o puedo saber directamente en dónde cae. ¿Por qué? Porque habíamos dicho al principio que la moda está donde está la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta en este caso es 25. Entonces también en este intervalo está mi moda. Por eso es que le llamamos clase mediana y clase modal. ¿Por qué? Porque los dos están en el mismo intervalo. Para la moda necesitamos límite real inferior, va a ser el mismo, ¿por qué? Porque coincide la clase mediana. Después tengo estos deltas, delta 1, delta 2, delta 1, delta 2. Las deltas vienen a ser los excesos que existen o que ocurren en relación a la frecuencia absoluta. El exceso significa hacia abajo y hacia arriba. O sea, cuánta distancia o cuántos números hay de distancia entre el número mayor y la anterior y el número mayor y la posterior. Entonces, en este caso, el posterior, no la posterior, el posterior. Entonces, en este caso, mi delta 1 va a ser 25 menos 20 y mi delta 2 va a ser 25 menos 15. Las deltas, que son los excesos, se calculan sobre la frecuencia absoluta, porque a veces ustedes quieren calcular sobre la frecuencia acumulada o en cualquier lado y no es cierto. Entonces, sobre la frecuencia absoluta. Entonces, mi delta 1, le voy a poner acá para que se acuerden después. Voy a poner una flechita, si encuentro por ahí. Este. Voy a usar acá abajo para hacer mi delta 1. Es este menos este. Y quiero también arriba. Entonces le doy la vuelta. Ahí. Y esto llevo acá. Aquí. Ahí. Un ratito. Ahí. Y esto quiero llevar acá. Esto. Bueno, entonces, el de arriba, que para mí es abajo, en verdad. Entonces, este es delta 1. Esto que tengo acá. 25 menos 20. Y delta 2, entonces va a ser este. 25 menos 15. Y eso es lo que vamos a poner aquí. Entonces, delta 1 es igual. ¿Delta 1 a qué es igual? Es igual a 25 menos 20. Enter. ¡Tarán! 5 lugares, entonces, es la distancia entre la frecuencia más alta menos la anterior. Y delta 2, entonces va a ser este de 25 que tengo acá, menos la posterior que es 15. Y ahí tengo. Entonces, la distancia que existe entre 1 y 1 es 10. Y en mi fórmula yo tengo delta 1 más delta 2. Por eso es que aquí, entonces sumo 5 más 10. Ahí está. Y acá calculamos entonces. Es igual, atiendan, límite real es el mismo, más, abro paréntesis, delta 1 dividido delta 1 más delta 2. Delta 2, en verdad, para el cálculo no usamos porque directamente sumamos abajo. Así, por C me dice. ¿Y C cuánto es? 6. Cierro paréntesis, abro paréntesis, enter. ¡Tarán! 31.5. ¿Es verdad o no es verdad? Y fíjense, la moda está entre 30 y 35, me dio 31,5. Entonces está correcto. Ahora, el problema también me dice analizar en términos de simetría. Eso tienen ustedes en la parte teórica que yo les puse en el material de apoyo. Cuando yo digo que una muestra es simétrica, significa que la muestra es homogénea. ¿Qué significa eso? Que sirve para hacer inferencias. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la primera parte? Nosotros suponíamos, teniendo en cuenta qué cosa. Habíamos visto ahí, por ejemplo, el histograma de frecuencia y ahí veíamos si tenía una distribución normal o algo por el estilo. Ahora, en términos numéricos, yo ya tengo si la muestra es simétrica o no.
Les juro que acá hay una tormenta impresionante afuera. Si se corta esto es porque me quedé sin energía eléctrica. Bueno, entonces, la muestra es simétrica si encuentro que la media y la mediana son aproximadamente iguales. Y acá fíjense, tengo 30.6 y acá tengo 30.7. Si redondeo los dos son 31. Entonces, ¿qué digo? Que la muestra efectivamente es simétrica. ¿Por qué? Porque estos dos valores son aproximadamente iguales. Inclusive son iguales en redondeo, por decir. Ahí está. Si les dice analizar en términos de simetría, entonces van a decir la muestra es simétrica porque la media es aproximadamente igual a la mediana. Y ahí está. Ahí termina entonces la parte de distribución, indicadores de medidas de centralización. Ahora, voy a calcular mis medidas de variabilidad o de variación. ¿Qué son las medidas de variación? Me dicen qué tan dispersos están los números en relación a la medida de tendencia central. Esta media, esta mediana y esta moda se llaman medidas de tendencia central, que si yo hago en una curvita en el medio mismo, en una curva o campana de Gauss, en el medio mismo están estos tres. Y la varianza, la desviación típica me dice qué tan alejados están los números de estas medidas que están en el medio. Y no solamente me dice qué tan alejados, sino también me dice qué tan concentrados están los números alrededor de estas medidas de tendencia central. Y para eso usamos la varianza, la desviación típica, la desviación media y el coeficiente de variación. Bueno, yo ya les coloqué acá el cálculo auxiliar que tienen que hacer. Entonces ahora lo que vamos a observar es cómo vamos a calcular. Entonces fíjense el primero. Y después, estos dos nada más vamos a utilizar para nuestro cálculo. Entonces me dicen el primero, valor absoluto. Significa que los números que aparezcan acá como resultados tienen que ser positivos. ¿Qué me dice para hacer? Me dice X, que es nuestra marca de clase, menos la X raya, que es nuestra media. Entonces vamos a hacer lo que me dice el cálculo. Es igual a marca de clase menos nuestra media, que es 30.6. Y acá atiendan bien algo. Cada uno de estos números que son X, voy a tener que hacer qué cosa. Acá alguien escribió por mi pantalla. Niños, por favor. ¿Quién está escribiendo en mi pantalla? Ahí puso una X. Borren eso de ahí, por favor. Si no, les voy a tener que sacar de la clase. Ahí está. Ahí abajo también está una cosita. Saquen de ahí. Bueno, entonces, fíjense lo que ocurre acá. Como yo le voy a restar a cada marca de clase la media, entonces voy a hacer que sea constante ese número. ¿Y cómo voy a hacer constante? Mi media es lo que yo necesito que sea constante, entonces voy a ubicarme entre la letra y el número y le pongo el signo de dólar. O con F4 también pueden hacer. Y hago la diferencia ahí. Y arrastro. ¿Qué ocurre acá? Los dos primeros me da negativo. Me puede dar el signo de negativo o en este caso a mí me indica con el paréntesis. ¿Qué me dice la tabla? La tabla me dice que yo tengo que tener valor absoluto. ¿Sí? Bueno, necesito que estos dos sean positivos, entonces voy a entrar en la fórmula. Fíjense, acá tenemos nuestra fórmula arriba, fíjense arriba, y voy a ponerle, para que esto sea positivo, necesito un negativo adelante. Se voy a poner acá. Después del igual, voy a poner un menos y voy a colocar entre paréntesis estos para que entienda de que ese negativo es el resultado de los dos, porque si no le pongo ese paréntesis, entonces va a indicar de que el negativo es para el primer número y eso no es cierto. Entonces, es igual, ponen el negativo entre paréntesis, enter. Y fíjense que ahí ya les da positivo. Este, como ya está formulado, yo puedo arrastrar para que le afecte al que es negativo también. Y fíjense que ahí ya tengo positivo. Si esto ustedes no cambian, esta parte les va a dar cero. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es un artificio y este artificio tiene una explicación por detrás, por decirlo. Y lo que estamos haciendo es lo que le dicen, y ustedes están salvados de esa materia que se llama álgebra lineal, lo que estamos haciendo es ortogonalizar el cálculo.
Eso es lo que hacemos Sí, profe, cuando... Sí, sí o sí tiene que ser positivo, entonces. sí, señorita. ¿Por qué? Porque fíjatelo en la simbología este. Esto que tengo acá significa valor absoluto. Sí o sí tiene que Ah, ya, poner ya, valor dale. absoluto. ¿Por qué? Porque va a ocurrir eso que les dije. Acá vamos a tener cero si no cambio el negativo. Y no puedo tener cero uno de los indicadores. Bueno, entonces atiendan. Es fácil. Hacemos la marca de clase menos la media. Arrastramos. ¿Qué hacemos? Fijamos la media porque vamos a restar el mismo número de cada uno. Entonces fijamos, arrastramos. Si ustedes no fijan el, en este caso la media, si le ponían así nomás y arrastraban, iban a encontrar de que no les va a dar. No les va a dar cualquier otra cosa, menos que sea de esa forma. Entonces tienen que fijar. No tienen otra posibilidad acá. Tienen que fijar. Ahí está. Bueno, en la siguiente me dice x menos x raya, que yo acabo de obtener x menos x raya, pero quiere al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Es igual el mismo número por el mismo número. Así. Y ahí tengo. Arrastramos esto y ahí tenemos. Ahora, ¿qué me dice la siguiente? Fíjense bien acá lo que me dice. F por. Si puedo poner este en otro color para que se note un poco mejor porque así no se nota con el verde. Voy a ponerle acá otro color más claro. Ahí. Entonces, ¿qué me dice acá? Me dice F por. Acá yo no veo el por, pero yo sé que acá hay un por. ¿Sí? A veces por la notación ustedes son en Botagüe también y no entienden lo que están mirando ahí, pero yo sé que esto es por, ustedes son ingenieros, no son de chicos de colegio o de escuela que si no ven el por no van a poder distinguir. Entonces, ¿qué me dice? F por x menos x raya en valor absoluto. ¿Dónde yo tengo la F? La F es mi frecuencia absoluta. ¿Dónde tengo x menos x raya en valor absoluto? Es lo que obtuve acá como primer cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar frecuencia absoluta por x menos x raya. ¿Qué es esto? Enter. Arrastramos esto hasta ahí. Y hacemos la sumatoria. ¿Por qué necesito sumatoria? Porque si se fijan en desviación media es este resultado. F por x menos x raya en valor absoluto. Acá está esto. Entonces por eso es que yo necesitaba sí o sí que esto sea diferente a cero. ¿Sí? Bueno, entonces ahí hacemos autosuma porque vamos a necesitar allá. Ahí está, 468,8. Le felicito a este muchacho que la vez pasada me mensajeó o me preguntó por qué no le salía cero y eso significa que estaba estudiando. Muy bien, así tienen que ser, así como Gustavo. Después dice, f por x menos x raya. Entonces va a ser, es igual a f por x menos x raya, que es este cálculo auxiliar. Entonces, enter y arrastramos esto. Y esa sumatoria es lo que voy a necesitar para la varianza. Fíjense varianza que me dice. Sumatoria de f por x menos x raya, donde yo tengo f por x menos x raya al cuadrado. Y está aquí. Y es esta sumatoria. Autosuma, enter. Y ese entonces es mi cálculo. Y ahí termina la parte de cálculo auxiliar. Y con esto ya vamos Profe, ahí no tenía cerrando. que elevar al cuadrado ¿Cuál? en el último. No, ese ya está elevado al cuadrado porque ya hicimos el cálculo aquí. Fíjate acá. Ah, sí, 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 si elevado otra también vez lo al hacía. cuadrado, entonces vamos a tener doble. Ahí ya está elevado al cuadrado. Bueno, entonces la varianza me dice esto. Entonces voy a tener, es igual a 3858 dividido la n. ¡Tarán! 48,2. ¿Qué es este 48,2? En verdad, para nosotros no tiene sentido porque acuérdense que nuestra unidad de medida es edad, o sea, nuestra medida de medida en este caso son años. ¿Por qué? Porque si me está diciendo edades, entonces 18 años, 23 años, 24 años, 35 años, así. Entonces, esto me está diciendo que es 48,2 años al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque si se fijan en la notación, este está elevado al cuadrado. Entonces, no me permite realizar lo que yo quiero realizar, que es la desviación típica. Les voy a explicar también qué significa eso. Si se fijan ustedes, la desviación típica es
el mismo procedimiento, pero yo necesito raíz cuadrada. O sea, la varianza, su notación es s al cuadrado. Y la desviación típica viene a ser la raíz cuadrada porque si se fijan, ese cuadrado, yo ya tengo s ahí. ¿Cómo saco ese cuadrado? Elevando a la raíz. Entonces pongo, es igual. Y ahí por Excel me da por defecto raíz cuadrada. Fíjense, cuando yo pongo R, ya me trae acá montones de herramientas. Entonces uso el segundo, pongo doble clic sobre raíz. Así. Y ahí entonces introducimos el número que acabamos de obtener. Cierro paréntesis, enter. Y ahí tengo entonces 6.9. Te voy a sacar de acá porque está calculado. ¿Qué es este Profe, 6.9? Ese 6.9, que es prácticamente 7, me está diciendo esto. Si yo calculo, si yo hago en la recta numérica ese 18 y después 19 y después me voy hasta encontrar 47, entonces mis valores centrales están en 30, porque se acuerdan que 30 y algo nos da la media. Entonces me está diciendo que este 6.7, 6.9 que es 7, me está diciendo que la mayor concentración de los números, en este caso alrededor de 30, se da en un espacio de 7 hacia la izquierda y en un espacio de 7 hacia la derecha. O sea, ¿qué significa eso? Que yo tendría entonces es igual a 30 menos 7, 23, y por el otro lado entonces voy a tener 30 más 7. ¿Qué significa eso? Que 23, 24, 25, así hasta 37, entonces son la mayor cantidad de los números están contenidos en esos números a través de la desviación típica que me está diciendo que es 7. O sea, por otro lado, si yo hago, por ejemplo, una curva normal, lo que va a pasar es que me va a posicionar en la curva normal, aquí en el centro va a estar la media, la mediana y la moda, y hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces yo voy a tener 7 lugares o 7 números hacia la izquierda y 7 hacia la derecha, que concentra la mayor cantidad de los números. Y estos valores, por ejemplo, el 18 y el 47, van a ser valores extremos. ¿Por qué? Porque van a estar en la punta, como se dice vulgarmente. Entonces, ¿qué significa la punta? La punta me jode, ¿por qué? Porque me distorsiona la información cuando están muy alejados de las medidas de tendencia central. Lo que yo quiero es que sea una dispersión baja, y eso es lo que vamos a ver con lo que es coeficiente de variación. Entonces, para redondear esto, si yo entonces pongo en una recta numérica, despliego 18, 19, 20, 21 hasta 47, en el medio mismo de esa recta numérica están los 30, que son nuestras medidas de tendencia central. Y hacia la derecha y hacia la izquierda tengo 7 lugares que concentran la mayor cantidad de los números. Ahora, la desviación media es parecida a la desviación típica, pero en este caso, cuando me habla de valor absoluto, si se acuerdan ustedes, acá me daba negativo. ¿Qué era ese negativo? Me indicaba nada más que estaba hacia la izquierda del valor que yo tomaba como constante, que en este caso era mi media. Entonces, ¿qué es lo que hace la desviación media? Cuando uso valor absoluto, entonces lo que me está diciendo es que no voy a tener en cuenta que estoy hacia la izquierda, me dice esto. Entonces, ¿cómo calculamos? Y calculamos a través de esto que todavía no usamos, que es f por valor absoluto de x menos x raya. Entonces, es esta sumatoria que tengo acá, dividido mi n, que es 80. ¡Tarán! 5.9. ¿Qué es este 5.9? Es lo que les mostré también en la desviación típica. En este caso, ¿qué ocurre? Yo tengo 6, acá tenía 7. La desviación media entre desviación típica y desviación media, el más efectivo capaz es la desviación media. ¿Por qué? Porque yo voy a querer siempre que la mayor cantidad de los números estén concentrados y que no esté a una distancia muy considerable, por decir. Estos números tienen que ser siempre cercanos. No me puede dar, por ejemplo, este un 20 y el otro, por ejemplo, me da un 5. Estoy haciendo algo mal. Entonces, más o menos tienen que estar en el mismo rango de tolerancia, por decirlo de alguna forma. No tiene que haber mucha diferencia entre uno y otro. Y después el último es nuestro coeficiente de variación. ¿Qué me dice el coeficiente de variación? Me dice S sobre X raya. ¿Qué es S? Es nuestra desviación típica. ¿Qué es la X raya? Es nuestra media. Y por 100. Entonces calculamos así. Es igual a S dividido X raya.
Y esto multiplicó por 100. ¡Tarán! Y me da 22.7. ¿Qué significa este 22.7? Y tengo un rango acá. El coeficiente de variación yo puedo decir si es baja, media o alta a través de estos indicadores. Me dice que el coeficiente de variación es baja si es menor a 15. Es una dispersión media si está entre 15 y 30. Y una dispersión alta si es mayor a 30. En este caso me da 22,7. Entonces, por eso es una dispersión media. ¿Por qué? Porque 22 está entre estos dos. ¿Qué significa esa dispersión media? Me está indicando que hay valores extremos y que esos valores extremos capaz influyen negativamente, por eso es que me está dando esto muy alto. Si yo elimino esos valores extremos, que en este caso era 18 y 47 creo, entonces esto se va a reducir. Se reduce cuando yo voy cortando, por decirlo, los extremos. ¿Qué me indica la dispersión media? Que esta muestra es una muestra homogénea. ¿Se acuerdan que al principio nosotros habíamos visto que era simétrica por los indicadores de medidas de tendencia central? Y aquí también me está diciendo que hay una homogeneidad en los datos porque la dispersión es media. Yo necesito que me salga esta dispersión baja. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo que la mayor cantidad de los números sí están concentrados alrededor de las medidas de tendencia central. Y ahí terminamos entonces completo lo que era este ejercicio. Questions, preguntas, dudas, más o menos Profe, entendieron. yo Hay tengo una gente que ya lo pregunta. va haciendo. Sí, decime. ¿En qué caso, por ejemplo, nos sirve el valor al cuadrado de la varianza? ¿En qué situación, por ejemplo? En todos los casos, cuando tu unidad de medida es, por decirlo, lineal. Por ejemplo, vamos a suponer si te da acá precios, por ejemplo, y el precio está en dólares. Entonces, acá, ¿qué vas a tener? Y vas a tener, por ejemplo, 48,2 dólares al cuadrado. Y tampoco utilizamos eso. ¿Cuándo sirve? Cuando, por ejemplo, nuestras unidades de medidas, por ejemplo, son metros al cuadrado, centímetros al cuadrado o algo parecido a sistema métrico decimal al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? profe, gracias. Vale, perfecto. Profe, yo Bueno, tengo una consulta. decime. Para la moda se toma la frecuencia más alta, ¿verdad? Sí, señorita, este ¿Y qué 25 pasa si está en la quinta clase, por ejemplo? Sí, entonces tenés que tomar este intervalo como para hacer tu media, tu moda, para hacer tu límite real. Y va a ser, por ejemplo, 5 menos 0. Claro. ¿Por qué? Porque el otro lado no vas a tener nada. Va a ser cero directamente. Cero. Sí, así mismo. ¿Por qué? Porque solamente vas a tener acá arriba y abajo no vas a tener. Es cero. Puede ser también que esté acá. Que, por ejemplo, tu 25 estaba en el primer intervalo. Entonces, si lo vas a hacer de hacia arriba, va a ser cero. Y de hacia abajo, entonces lo que vas a hacer tu resta. Y acá tus deltas van a ser cero. Tal cual. No se engañen y está muy bien lo que preguntó la chica. ¿Por qué? Porque ya les dije al principio que la media totalmente independiente, la mediana totalmente independiente y para la moda también totalmente independiente. Entonces, no caigan en ese error que les dije de que quieren ustedes meterle a todos en el mismo intervalo. Tienen que hacer y asegurar con este procedimiento. ¿Otra consulta? Profe, Profe, Sí. adelante, compañero. Sí. gracias. Ahí en la pregunta dice analiza en términos de simetría. Sí. Ya hicimos acá. Eso, Cuando les expliqué este. ¿De acuerdo? ahí lo que no sé cómo, ¿será que puedes repetir, profe, cómo respondo entonces esa pregunta? Sí. Entonces vos vas a decir, ¿cómo X raya? Este mismo puedo usar acá. Como X raya, voy a poner aquí, así. Como X raya es igual a, acá voy a poner, es igual a, ¿cuánto me dio? 30,6. 30,6. Es aproximadamente igual a la mediana. ¿Y la mediana cuánto me dio? La mediana me dio es igual a 30,6.
es igual a 30.7. En verdad son parecidísimos. Entonces digo, como la X raya que es 30.6 y la mediana es 30.7, entonces se puede indicar que la muestra es simétrica. Mira, que la muestra Mm. es simétrica. Más o menos, eh, ¿qué tan cerca debería estar para que consideremos que algo es simétrico? O sea, que son similares. En este caso son similares porque si te detenes a mirar acá, este es 31 y este también es 31. ¿Y qué significa la variable? La variable es años de edad. Entonces, este 30.6, si vos haces 30.6, a ver cuánto va a ser. 30,6 menos 30 por 30. Entonces son 30 años y este piquito es 0,6. 0,6 por 12. 7 meses. Este sería 30 años y 7 meses. ¿Y acá cuánto va a ser? 0,7 por 12 te da 8. Entonces, uno es 7 meses y el otro es 8 meses. Entonces, no hay mucha diferencia, solamente hay un mes de diferencia, por decirlo, entre los dos. Eso tengo que hacer para cada tipo de variable, porque cada variable que nosotros usamos son o se manejan de forma diferente. En este Sí, caso es 31 y 31. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos, por ejemplo, yo tengo 30 años, 5, o no tengo, o yo tengo 30,8. No usamos eso. ¿Cómo usamos en la realidad? Usamos enteros. Y si yo hago entero, este es 31 y este también es 31. Por eso y es que digo que los dos si, son similares. si hubiera salido, por ejemplo, 30 y el otro 31,8, ya casi 32, ¿podríamos decir que son similares igual con esa diferencia? Hay ya una pequeña diferencia porque tu 2 ya sería 2 años. O sea, un año, 2 Así años ya mismo. son muchos. Sí, ya son Pero muchos. entra todavía dentro de lo que sería una clase y todo eso, o sea, Sí, lo que vas a decir es Eso, nada más que la muestra mm, es asimétrica, que la muestra es asimétrica o sea, y consideramos ya que es asimétrico. que es asimétrica, o sea, levemente, no tienen que ser así muy, muy exagerados y decir no sirve para algo. Si se dan cuenta, aquí en este material están las dos situaciones de, y vamos a mirar acá porque seguro ni miran porque yo sé que ustedes están ahí. La mayoría están detrás de mí y me joden todo el día. Eso me gusta mucho. Ya les dije alguna vez. Y los otros están ahí pescando para que alguien le pase, porque así es más rápido y más fácil. Estas son las dos posibilidades que ocurren. Fíjense, me dice acá, relación entre la media, la mediana y la moda. Si encuentro que los tres son similares o iguales, entonces es simétrica. Si encuentro que la media es mayor que la mediana, entonces tengo una asimetría positiva. Entonces, fíjense la asimetría positiva. El bulto se da hacia la izquierda. Y la negativa es cuando la media es menor que la mediana. Entonces, el bulto es hacia la derecha. Le decimos asimetría negativa. Lo que nosotros queremos es esto. Fíjense, esta normalidad es lo que yo quiero. Entonces, este valor que tengo acá, o sea, este eje, que en este caso es el eje Y, acá yo tengo mi media, mi mediana y mi moda un chiquitito más hacia allá. Yo hago la comparación siempre entre media y mediana. Moda tiene también su trascendencia, pero tendríamos que ir a otro nivel de análisis. Entonces, este es mi media, mi mediana y mi moda. Estos son mis valores extremos. Este es 18, este es 47. Y acá es lo que yo veo esa desviación típica que les dije, que tenía acá 7 de este lado y 7 de este lado. Y ahí me está diciendo que la mayor parte de los números están concentrados alrededor de esa dispersión de 7 derecha y 7 izquierda en espacios, por decirlo, en espacios eh, de a uno. profe, Mm, y para considerar si es simétrico o asimétrico, tiene algo que ver también mi variable en la cual yo que estoy trabajando. Porque si vos hablas de años, por ejemplo, te sale 30 y 32. mm, Y si vos hablas de 2 años ya es mucho, pero si hablas, por ejemplo, de, qué sé yo, horas, por ejemplo, sí. 30 horas y 32, entonces no hay mucha diferencia, o si ya hay, igual esa diferencia Y ya es por eso asimétrica. les decía, cuando trabajamos
cuando es real el trabajo que estamos haciendo, cada variable con su unidad de medida influye para que yo diga simétrica o asimétrica. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, si ustedes están trabajando con alguna máquina que genera algún tipo de informe sobre el funcionamiento de algo, y por ejemplo, no sé, es el tiempo, pero el tiempo, por ejemplo, ustedes tienen en, no sé, milisegundos, por decirlo. Entonces, ese milisegundos para mí tiene un impacto, por decirlo, en lo que estoy haciendo. Pero si yo, por ejemplo, hago, vamos a suponer, este es $30.6 y este es $30.7. Entonces, ¿qué significa 30.6? 30,60 centavos, 30,70 centavos, no hay diferencia. Si yo hablo, por ejemplo, de que esto está en miles, entonces yo digo, por ejemplo, en miles, 30.6 por 1000, ¿cuánto me va a dar? Y capaz me va a dar 1000, me va a dar 306.000 seguramente, $306.000. Y el otro va a ser $307.000. Fíjense ahí la diferencia es $1.000. Entonces yo no puedo decir de que va a ser simétrica si tengo esa diferencia tan grande en la unidad de medida. Por eso es que cada caso es un caso particular y cada caso tengo que analizar bajo criterios muy, muy así ajustados, por decir. ¿Capichi? Ustedes Ya, profe. van a trabajar Gracias. mucho más si son de ingeniería industrial, o electrónica, electromecánica, trabajan mucho con desviación típica. O sea, casi la mayoría de las máquinas así, tecnológicas y que son de última generación trabajan con residuos. Los residuos son las desviaciones típicas. O, por ejemplo, gente de informática, ¿se acuerdan que teníamos uno que era tiempo para, no sé, para funcionar una CPU o algo por el estilo? Y los segundos y los minutos ahí importan mucho. Bueno, otra consulta sobre esto, chicos y chicas. ¿Seguimos? Profe, por ejemplo, en el segundo ejemplo, por ejemplo, no sé si vas a hacer ese. Sí. Ah, ok. Ah, Ok. entonces, de forma. Vale, perfecto. Van a seguirme rápidamente. Yo les dejo después la grabación. Acá va a ser más rápido porque ya sabemos cómo hacer. Entonces, agrando un poco más para que vean y entonces me siguen. X es mi marca de clase. Entonces, igual a cuánto. Abro paréntesis, 430 más 454, cierro paréntesis, dividido 2. Enter. Arrastro y tengo entonces los variables centrales de cada intervalo. Necesito f por x. Entonces voy a multiplicar f por x, marca de clase. Arrastro hasta el último y busco su total. ¿Por qué? Porque el total es lo que voy a usar para mi media. Entonces me da 72,680. Nos vamos a la media y entonces tengo, es igual a 72.680 dividido 140. Enter. ¡Tarán! 519. Miro si estoy haciendo bien. Entonces, a ver, 8, 14, 22, 44. Este es el valor central. Tengo 3 hacia abajo y tengo 3 hacia arriba. Entonces, este es mi valor central. ¿Dónde cayó 519? Entre 505 y 529. Entonces, estoy bien. Empecé bien. Ahora, nuestra mediana. Entonces me dice n sobre 2. N que es mi tamaño de la muestra. ¿Cuánto es mi tamaño? 140. Dividido 2. Me da 70. ¿Qué hago de 70? Voy a acumular mi tabla y voy a ver dónde cae 70. Acumulamos. Es igual 8. Enter. Es igual 8 más 14. Enter. Arrastro y veo hasta, tengo que llegar a 140. Y está correcto. 140, 140. Miro dónde cae 70. 8 no falta. 22 no falta. 44 no falta. 88 sí. ¿Por qué? Porque yo necesitaba 500, necesitaba 70 y ahí ya tengo 88. Le pongo entonces un distintivo para indicar de que ahí está mi mediana. Y sobre esto, entonces hacemos nuestro cálculo auxiliar de aquí. ¿Qué me dice? Límite real inferior. Entonces, ¿cómo va a ser mi límite real inferior? Va a ser, es igual a, y este es mi límite inferior, menos 0,5. ¿Por qué? Porque mi valor es entero. N sobre 2, N es 140 dividido 2. Enter.
Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Esta es mi clase mediana y la anterior es 44. Entonces le pongo algún color para que después me acuerde de dónde salió ese 44. Ese ya tienen explicado en la primera hoja qué significa cada nomenclatura. Pueden mirar después. Esto yo les voy a subir después este material mañana, por lo que ya les dije. Frecuencia absoluta de la clase mediana. Frecuencia absoluta de la clase mediana y coincide que también es 44. Entonces pongo 44 en rojo. Así. La C es nuestra amplitud. Entonces la amplitud hacemos 455 menos 430. Enter. Me da 25. Entonces pongo también acá. Ustedes cuando ya tienen el material tienen que ubicarse en la celda que tienen dudas y fíjense cómo se hace. O sea, en este caso, por ejemplo, yo me posiciono acá y hago doble clic y ahí me dice de dónde yo saqué esos números y también me indica con el color que tengo aquí. Enter. Ahí está. Y con eso yo ya puedo determinar mi mediana. Entonces, me voy a la fórmula de mediana y cargamos. Es igual a límite real inferior. Este es mi límite real inferior. Más, abro paréntesis, n sobre 2. No veo tan bien ahí. Voy a hacer un poco más esto. No voy a achicar porque si no, no voy a ver los dos. No puedo achicar porque estoy en fórmula. A ver, un ratito. Saco de aquí y hago esto. Ahí está. Entonces, es igual. Límite real inferior más, abro paréntesis, n sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior, cierro paréntesis, dividido, frecuencia de la clase mediana, cierro paréntesis, abro paréntesis delante de la suma, multiplico por C, y cierro paréntesis allí y abro un paréntesis acá, porque pues, si no me va a dar error, que cada paréntesis abierto tiene que ser cerrado y cada cerrado tiene que ser abierto. ¿Cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar un número entre 505 y 529. ¡Tarán! 519. 519 está entre 505 y 529. Y ahí está, 519. En términos de asimetría, fíjense que son parecidísimos. ¿En qué unidad de medida tenemos esto? Fíjense acá, salarios y está en, no me dicen qué está. Podemos poner que está en dólares. Si es en dólares, entonces, ¿cuánta es la diferencia? La diferencia es solamente de 20 centavos. No hay diferencia para indicar de que la muestra sea asimétrica. En este caso es una muestra simétrica. Ahora, vamos a buscar nuestra moda. Ya tenemos, vamos a mirar otra vez en la tabla y vamos a ver dónde está la mayor frecuencia. Y la mayor frecuencia está aquí en 44. Entonces, ¿qué decíamos? Que esta es nuestra clase mediana y también es nuestra clase modal. Ahí está la media y la mediana. Eso significa clase mediana y clase modal. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito determinar mi delta. Mi delta 1 que va a ser 44 menos 22 y mi delta 2 que va a ser 44 menos 28. El límite real va a ser la misma porque coinciden las clases. Entonces, delta 1, 44 menos 22. Enter. Y delta 2, entonces va a ser 44 menos 28. Enter. Y ahí tengo. Y ahí sumo los dos porque necesito la suma para el cálculo. Más. O sea, es igual. 38. Y ahí ya puedo cargar. Fíjense, es igual, límite real, más, abro paréntesis, delta 1, dividido, delta 1 más delta 2. Cierro paréntesis, multiplico por C. Aquí. Puedo cerrar paréntesis y abro un paréntesis para independizar ese término del primero. Enter. 519. Fíjense lo que es esto. Si esto no es una locura matemática, es una locura de otro tipo. 519, 519, 519. Esta muestra es súper normal. ¿Qué significa eso? Que es una muestra simétrica, homogénea y sirve para realizar
inferencia sobre la población de la cual se extrajeron estos 140 observaciones. Estas 140 observaciones. En términos de asimetría, con razón yo puedo decir de que efectivamente la muestra es simétrica. ¿Por qué? Porque los decimales acá no me afectan. Ahora, si yo considero eso que les dije, por ejemplo, si estaba en $100 o por $100, entonces esto va a ser ¿cuánto? 519.100, 519.300, 519.000 nada más va a ser 100 y 300, o 30 y 10, o 100 y 30, 300. Así va a ir la diferencia aquí. En este caso, yo miro la parte entera y con eso yo ya estoy feliz. ¿Por qué? Porque significa que es una muestra muy bien recogida. Sonó mal eso, pero no es mi culpa. Pues se hizo una recogida o un levantamiento de datos, una recopilación de datos también se hizo. Bueno, a ver, ya está entonces eso. Ahora hacemos rápidamente nuestro cálculo para nuestras medidas de dispersión. Entonces me dice, es igual X menos X raya. ¿Qué hago? Mi X raya tengo que fijar. ¿Por qué? Porque le va a afectar a todos los demás. Enter. Arrastro. Y tengo 3 que tienen negativo. Entonces me posiciono en la fórmula. Pongo un negativo después del más. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Enter. Y cuando tengo eso, entonces arrastro hasta el tercero. Y ahí ya es positivo. ¿Qué hago ahora? Multiplico por 100 cada uno. O sea, por el mismo número. Así. Enter. Nos vamos abajo. ¡Tarán! Ya está. ¿Qué hago acá? Multiplico frecuencia. Fíjense acá. F por X menos X raya. ¿Qué es esto? Enter. Nos vamos abajo. Y necesito sumatoria. Autosuma. Enter. Después aquí, ¿qué me dice? F por X menos X raya. F por X menos X raya al cuadrado. Enter. Arrastro. Hago autosuma. Enter. Ustedes ni se imaginan lo que se salvaron si estábamos en clase en pizarrón. Esto es una locura. No sé si alguna vez alguien tuvo conmigo en pizarrón. Creo que no. Espero que no. Y en pizarrón esto es una locura. No. Un ejercicio te lleva toda una clase. Por eso yo les digo todo. Desde las 6:30 hasta las 21:45. Profe, Bueno. una consulta. Por eso estoy recursando, profe. De gran nada. No fue conmigo, ¿verdad? Decime, chica, que querías consultar algo. Profe, este es el mismo ejercicio que la clase, o sea, que la tarea pasada, ¿verdad? Sí. Sí. Así mismo. Porque hice otra vez por lo que ya les dije. Ahí está Granado. Hola, Granado. Es igual. Mi varianza, entonces, esto dividido n. Y n es esto. ¡Tarán! Ya está ahí. Desviación normal es igual a, sacamos raíz. Raíz. Doble clic. Pongo el número, enter. 38. Coeficiente de variación es igual a S que acabo de obtener dividido media por 100. Enter. Ya está, 7.3. Fíjense, 7.3 es una dispersión bajísima. ¿Se acuerdan que les dije que estos números, cuando me salían que son igualitos, mi desviación, mi coeficiente de variación tiene que ser bajísimo? ¿Por qué? Porque este es la prueba de que es una curva normal. Entonces, tienen que poner acá dispersión baja. ¿Y qué es lo que yo quiero? Y el último, entonces va a ser, es igual a esta sumatoria dividido 140. ¡Tarán! 29. Fíjense, 38 y 29. No están muy alejados ni están muy cercanos. Están en la mitad, por decir. Bueno, y así terminamos este ejercicio. ¿Querían preguntar algo? Dígame, ¿escucho? ¿Alguien quería? Profe, no, un detalle más. ¿Cómo? Para que esté,
Hola. Sí, demasiado fuerte está ese ruido ahí, no te escucho. Contelo. No. Ok, Sí, decime, te escucho. es por el tema en términos de simetría, para que Mm. esté bien el ejercicio hace falta poner esa observación. En Que ya este caso, subimos por la tarea. si ya Perdón. subiste, si te dieron los mismos números, eso es lo que a mí me interesa. Estos números que te hayan salido así. Sí, todo igual. Sí, si ya subiste y no pusiste eso, no importa, no te va a restar nada de puntos. No te Pero lo preocupes. correcto sería Lo correcto si vas a hacer, poner una observación. sí, pues, o sea, puedes ahora tener en cuenta eso para próximos episodios, por decirlo así. No creo que quieran otros Ok, ok. episodios otro semestre, ¿verdad? Espero que no. Espero Pero bien, también yo. súper bien. Gracias, profe. Dale, dale. Bueno, Ah, dale, gracias, profesor, porque yo ya sé ya. Y no le puse esa observación de si es simétrico o no. no te preocupes, si vos ya subiste, vos sos el astro rey. Ni más, chef. Esos son la gente que quieren 5 y patalean para tener 5, no como otros que están, envíame tu tarea, envíame tu... Dios mío. Andrés Fernández ese, profe. Ey, no sé, ustedes sabrán, porque, por favor, y no se crean que son los únicos, porque así como les dije, yo también estoy estudiando y todo el día, ya hiciste tal cosa, mándame, no te enojes, pero te quiero pedir un favor, ¿qué quieres? Y mándame tu tarea. Dios mío, estás haciendo un doctorado y estás pidiendo tareas, no puede ser así. Bueno, a ver, hacemos rápidamente esto. Estos son ejercicio 3 y 4. Vamos a ver si llegamos hasta y media para hacer completo. Y esto después les subo para que puedan practicar o para que puedan mirar. Bueno, vieron que hicimos rapidísimo la anterior porque ya habíamos explicado en la primera parte del proceso, entonces aquí ya se vuelve más fácil, más rápido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que poner acá los numeritos. 430, 450, 470, 490, 510, 530 y 550. Y acá tenemos 12, 18, 32, 56, 38, Ahí no es, profe. 28. ¿Mm? Ahí creo que estás poniendo... Ah, no, este es del otro. Sí, Eso. gracias. Ahí está. Esto es mi límite superior. Ahí, tengo 449, 469, 489, 509, 529, 549 y 569. Y ahí entonces hacemos nuestra autosuma para verificar si está correcto y me da 200. Perfecto. Bueno, entonces ya nos olvidamos de nuestra tabla original. ¿Qué hacemos? X es igual, abrimos paréntesis, 430 más 449 dividido 2. Enter. Arrastramos. Hacemos el producto, f por x. Si esto manejan bien en el día del examen, esto le va a salir en 1 minuto cada ejercicio. Arrastramos y sumamos. ¿Cuánto me tiene que dar la media? La media tiene que estar entre 490 y 509, porque ahí tenemos el mayor número de observaciones. Entonces, mi x raya me dice que es igual a f por x dividido n. Enter. Y 503, fíjense, 503 está entre 490 y 509. Espectacular. Mediana, n sobre 2. Entonces, n sobre 2 es igual a, mi n es 200 dividido 2. 100, acumulamos rápidamente. 12 es igual a 12 más 18. Enter. Arrastramos solo el 30 y verificamos si me da 20. Si me da 20. ¿Cuánto yo necesito? Me dice que necesito 100. No, no, no y sí. Entonces ahí está mi clase.
mediana. Ahí está mi clase mediana. Y a partir de ahí entonces hacemos nuestros cálculos que tienen que ver con esto. Límite real inferior, entonces va a ser 490 menos 0,5. Ahí acuérdense que si aparece en el examen con algún decimal, entonces tiene que ser 0,05. Si son dos decimales, 0,005. N sobre 2. N es 200 dividido 2. Me da 100. Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Mi frecuencia acumulada anterior es esto que tenemos aquí. 62. 62. Frecuencia absoluta de la clase mediana. 56. Con otro color para acordar. Ahí. Y acá está 56. Después que me dice C, entonces ya Ahí no sabemos. es 156, profe. ¿Cuánto? No, frecuencia. 156. ¿Dónde? Arriba. Arriba. En FM. FM. Sí. FM es 56, frecuencia absoluta ya. de la clase mediana. Ok, bro. 450 menos 430. Entonces, coloreo esto también para acordar. Así. Ahí. Si hacíamos mal, nos íbamos a dar cuenta también en el acá. Bueno, cargamos entonces nuestra mediana. Es igual a límite real más, abro paréntesis, n-2 menos frecuencia acumulada, dividido, FM, cierro paréntesis, abro paréntesis, multiplico por C, mi C ¿cuánto es? Por 20. Cierro paréntesis, abro paréntesis. 503. A mí me hace por una cosa de... Estas son cosas así mágicas. Ya les conté en estadística. Si yo hice una muestra así loca de 200 entrevistas, obviamente yo no tengo el control sobre nada, pero después cuando estoy procesando y encuentro así, yo me caso. Bueno, después, moda. ¿Dónde está la moda? La moda está en París. Bueno, ¿dónde está la moda? La moda está en donde está la frecuencia más alta, que es 56. Entonces, nuestra clase mediana coincide con nuestra clase modal. Entonces, sacamos nuestra delta 1. Es igual a ¿cuánto? A 56 menos 32. Y delta 2, entonces va a ser 56 menos 38. Delta 1 y delta 2, entonces 24 más 18. Enter. Ahí está. Entonces ya tenemos para cargar límite real inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2. Cerramos paréntesis, multiplicamos por C. No se olviden de esa C porque a veces se olvida. Yo pongo para selección múltiple y hago también, me olvido y pongo ese número. Entonces ustedes ven eso y ya ven que tenía había sido, estaba mal. Bueno, entonces fíjense, la mediana y la moda son iguales. La moda me sale 500, que siempre está también aquí. No coincide en su 503, pero no importa. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nuestro término de simetría más le damos peso, por decirlo, a la media y a la mediana. Varianza. Y entonces es igual a X menos la media. ¿Qué hacemos? La media le ponemos dólar. Porque eso para fijar. Arrastramos, cambiamos el signo a los que tienen negativo. Este de cambiar negativo es una cosa de locos en estadísticas y en matemáticas también. Y bajamos. Ya les dije, ustedes se salvaron de álgebra lineal. Algún día esa materia tiene que aparecer en la malla para ustedes. Ahí está. Todas las ingenierías tienen que tener ¿cómo es? Álgebra lineal. Ahora, esto por el mismo número. Enter. Arrastramos. Se queda ahí. ¿Qué hacemos en la siguiente? Multiplicamos la frecuencia absoluta por esto que tenemos aquí. Enter.
Arrastramos. Y calculamos su autosuma. Ahí está. Y acá, entonces va a ser F por X menos X raya al cuadrado. Arrastramos. E aqui, entonces, autosuma. Enter. Depois, que mais? Acá ya podemos hallar varianza. El último dividido n. ¡Tarán! Ya está. Desviación típica, raíz. Pongo R. El segundo, doble clic. Tomo el número. Cierro paréntesis, enter. Coeficiente de variación es igual a S, acabo de obtener, dividido X raya, que está por aquí, por 100. ¡Tarán! Y me da 6.3%. ¿Qué significa esto? Una dispersión bajísima. Me encanta así, dispersión baja. Y el último, entonces, que es nuestra desviación media, es igual a este número dividido n. Enter. ¡Tarán! 25.3. 31 y 25. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Estos no son, no lleva dólar o algo por el estilo, ¿por qué? Porque son lugares. Bueno, y ahí está el ejercicio 3D. En 5 minutos terminó esto. Sí, ustedes van a hacer en el día del examen también. Entra el cuarto. Entra. Ya no quieren saber nada. Tarea, profe. Básico es, tienen que hacer nomás. Ustedes son así nomás. Eso es algo que les tiene así mal, por decirlo. Bueno, entonces ya repasamos. No sé si hay alguna otra duda, chicos y chicas. Cuéntenme. ¿Entendieron ahora, más o menos? ¿Ya hicieron? ¿Ya entregaron? ¿Qué hay para contar? ¿Mm? Tengo una consulta. Sí. Con respecto al tema del examen, ¿cómo sería? Y así como son sus cuestionarios. ¿Sería un cuestionario o con el que tenemos que resolver cosas con el Excel, en teoría? Sí, y por ejemplo, yo te voy a poner la tablita esta así. Vamos a poner esto, les pongo. Le pongo esta tablita y les digo, la media de esta tabla es tanto. Entonces ahí empiezo a juguetear. Te pongo así, si es selección múltiple, por ejemplo, te digo, la media de esta tabla es 503,3, 503,1, 500,9. Entonces vos seleccionás ahí. Así como ya veníamos haciendo cuestionarios. Pero, ¿ya va a estar completo así el ejercicio o tenemos que pasar nosotros a Excel para... No, ustedes tienen que hacer el cálculo. Lo que ustedes van a tener es solamente la tabla, esta que es la tabla original. Y tenemos que pasar todo a Excel para desarrollar los ejercicios, para sacar los números. Claro, tenés que hacer en Excel, que es más rápido que tenés ahí. Hay No gente puede que pasar ya el archivo. hay gente que maneja, por ejemplo, Excel y, por ejemplo, acá les cambian, vamos a suponer que les da el mismo. Por ejemplo, en este caso tienen 7 números y yo les pongo también una tabla de 7 números. Ustedes cambian aquí y automáticamente cambia ahí abajo. Fíjense, yo pongo, por ejemplo, 420 y fíjense cómo va cambiando. Acá le pongo, por ejemplo, no sé, 480 y fíjense cómo cambia. Entonces, si saben usar Excel y saben usar, por ejemplo, la extensión que tiene en el sentido de que tiene 7, entonces vos introducís 7 y te da el mismo número, entonces puedes usar así sin problemas. Nadie te va a decir, estás copiando algo por el estilo. Entonces vamos a tener que subir algún archivo. No, yo no le voy a pedir nada. No quiero. Porque se tranca mucho la ¿Cuánto tiempo va a plataforma. durar, profesor? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora y media, media hora? Y el examen es de 90 minutos. 90 minutos. En esta semana, fíjense, es tarea de repaso, no tiene puntos, pero ustedes tienen que levantar porque es para asistencia. Entonces, les voy a colocar este material que acabo de usar con ustedes y ese último voy a considerar para esta tarea de repaso que es para asistencia. Ustedes ya tienen acumulados sus 10 hasta la sesión 7. Profe,
Hay Mm, que tener también consideración porque el tema de la página se cae mucho a la hora de los exámenes. sí, Entonces, a veces nos juegan en contra del tiempo que se cierra ya, sí, no se eso puede no hay entregar. problema. Yo estoy al pendiente con ustedes cuando están rindiendo. Entonces, si tienen problemas, yo les amplío la hora o los intentos o lo que sea. Depende del problema que surja en ese momento. Y estamos en el grupo, entonces, si hay problemas, me avisan y yo estoy pendiente acá. Genial, gracias, Parte profe. teórica, Dale. profesor, así teoría no sale, todo sobre ejercicio, ¿verdad? Y podría aparecer de la primera parte, que era la parte teórica de la primera unidad. Esas teorías a ustedes les beneficia por el lado de que no pierden tiempo con eso. O sea, rápidamente Claro. buscan. Si saben buscar con buscador de PDF, entonces enseguida encuentran. ¿Otra consulta? Bueno, entonces ya saben. Ahora en esta sesión 8 les voy a colocar entonces el video y en tarea de repaso traten de hacerme ese último ejercicio. Suban así mismo la planilla, no hace falta que saquen. Igual nomás si suben los 3 primeros que ya hicimos. Ya depende de ustedes. Ya depende de cómo manejan Excel. Bueno, les voy dejando, chicos y chicas. Un gusto siempre estar con ustedes. Cuídense mucho. Gracias, profe. Estamos muy complicados. Gracias, profe. Dale, chaucito. Profe, gracias. Buen Gracias, descanso. Gracias. Gracias. Que pasen bien, chaucito.